Mucho gusto, mi nombre es Viviana Zárate, docente de Estética y Cosmetología, y a continuación vamos a ver un recorderis del sistema cardiovascular. El sistema circulatorio, sistema cardiovascular, transporta los líquidos por todo el cuerpo y se compone del sistema cardiovascular y linfático. El corazón y los vasos sanguíneos componen la red de transporte de la sangre. Dentro de las funciones del sistema cardiovascular está entregar oxígeno a los tejidos del cuerpo y recoger el dióxido de carbono. También gracias al sistema cardiovascular mantenemos la temperatura en nuestro cuerpo. Dentro de las divisiones del sistema cardiovascular tenemos la circulación menor o pulmonar y tenemos también la circulación mayor o sistémica. En la circulación menor o pulmonar se intercambian la sangre entre el corazón y los pulmones y en este proceso se realiza la oxigenación. En la circulación mayor o sistémica se distribuye la sangre a través de todos los otros sistemas del tejido y del cuerpo. O sea, en esa el corazón saca la sangre oxigenada que ya pasó por los pulmones y se oxigenó, hizo su intercambio gaseoso, pasa del corazón a los demás tejidos del cuerpo y viceversa, también regresa. Por eso en el punto final dice, ambos circuitos comienzan y terminan en el corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es una bomba muscular que se construye de un componente que constituye el componente central del sistema circulatorio. Está dividido en la mitad izquierda y la mitad derecha mediante un septo o tabique muscular que vendría siendo el que estamos viendo en esta parte de acá. Este sería el tabique o el septo. Aquí tenemos la válvula bicúspide y tenemos la válvula tricúspide, tenemos las aurículas o atrios, que también se les llama, y los ventrículos, siendo el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo respectivamente. El corazón también consta de capas, entonces tenemos el endocardio, que cuando escuchemos endo por lo general está diciendo adentro y cardio nos hacemos referencia a corazón, entonces endocardio, la parte del corazón que se encuentra adentro, la que tiene mayor contacto con la sangre. Tenemos el miocardio, que es la porción más grande de músculo del corazón, que vendría siendo la parte media, y tenemos también el epicardio, que vendría siendo esta lámina de acá, y este sería el pericardio. El pericardio con su vista externa hacia la reja costal y hacia los otros órganos, y ya la parte interna, que sería el epicardio, es el que tiene contacto directamente con el corazón o el músculo como tal. Entonces tenemos que el epicardio es la lámina visceral del pericardio seroso compuesto por células mesoteliales, tejido adiposo y tejido conectivo. Tenemos el miocardio, que es la capa muscular compuesta por células cardíacas o cardiomiocitos. Cuando hablamos de miocitos, hablamos de músculo. Entonces, cardiomiocito, los músculos del corazón, las células del músculo cardíaco. El endocardio cubre la superficie interna de las cámaras del corazón y las válvulas, compuestas por capas de células endoteliales y una capa de tejido conectivo subendocárdico. Para que el corazón realice su proceso de contracción y funcione mediante sus válvulas, el corazón tiene que ser estimulado por una corriente eléctrica. Entonces, aquí tenemos los diferentes nódulos del corazón y las ramas básicamente del cómo viene a funcionar el mismo. Tenemos principalmente en la parte de arriba el nódulo sinoauricular o nódulo sinusal. Tenemos después de estos nódulos que el impulso eléctrico viaja por el fascículo internodal, se dice internodal porque aquí hay otro nódulo, entonces internodal porque está dentro de los nódulos, y este sería el anterior porque se encuentra hacia adelante. Tenemos el fascículo internodal medio, que sería este que está ahí acá dibujando, pues porque se encuentra dentro del medio, y tenemos el internodal posterior,
que vendría siendo esto, que es el que se encuentra en la parte posterior. Además de eso, tenemos esta parte de acá, que sería por donde se llegan otra vez a transmitir la conducción eléctrica por las ramas del haz de His, pasa de la corriente al nódulo auriculoventricular, se llama auriculoventricular porque queda entre la aurícula y la ventrícula, entonces el nódulo auriculoventricular, luego pasa por, eh, por las ramas de His, por el haz de His, ya sea por la rama izquierda o por la rama derecha del haz de His, y luego finalizando en la parte del corazón se encontrarían las ramificaciones de Purkinje. Esto lo encontramos acá en la conducción eléctrica del corazón, donde se dice que la contracción del músculo cardíaco es estimulada mediante impulsos eléctricos que son iniciados regularmente desde los centros reguladores del corazón, siendo el nódulo sinoarterial. Recordemos que se puede llamar a las aurículas o ventrículas. Aurículas es más característico de la anatomía cuando se estudia a nivel de Latinoamérica. Entonces tenemos el parte de la aurícula o sinoarterial, vendría siendo el mismo, en el techo del atrio derecho o de la aurícula derecha, como ya lo habíamos mencionado. El septo entre los atrios, o sea, desde la parte media, que ya vimos que era el septo entre los atrios y el nódulo atrioventricular, o que aquí lo encontramos como el nódulo auriculoventricular, vendría siendo lo mismo, lo que cambia es el nombre. En el septo entre los dos atrios y los dos ventrículos, entonces lo tenemos acá entre los dos atrios y los dos ventrículos. El nódulo sinoarterial, o sea, el que se encuentra en la parte de arriba, este sinoarterial o sinoauricular, es conocido como el marcapasos natural del corazón. Ese es el que manda el impulso de cuántas veces, cómo se realiza el procedimiento de la contracción. Ese es el que marca la parada, por decirlo así. Tenemos también dentro de las partes las diferentes válvulas. Tenemos la válvula pulmonar, tenemos la válvula aórtica, que esta está para tapar la salida de sangre hacia la vena pulmonar, y tenemos también la válvula aórtica que se sella para permitir, se sella y se abre para permitir el paso hacia la aorta. Tenemos la válvula tricúspide, se dice tricúspide porque como tiene básicamente tres fascículos fibrosos, y tenemos la válvula mitral o bicúspide que tiene dos partes fibrosas, y también tendremos acá lo que es la parte del septum cardíaco del corazón. Aquí tenemos las diferentes partes del corazón, ya con una imagen un poco más gráfica. Encontramos el miocardio, que es la parte interna, encontramos el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, la aurícula izquierda, la arteria pulmonar, encontramos también la vena pulmonar, la vena cava superior, la arteria aorta, la aurícula derecha, las válvulas semilunares, que serían estas que están acá, que están allí, también serían las válvulas de la arteria pulmonar. Tenemos la válvula tricúspide, el ventrículo derecho, el tabique interventricular, que viene siendo este que se encuentra en esta zona. Tenemos el endocardio, que es la parte más interna del corazón y la que tiene contacto con la sangre, y el pericardio, que vendría siendo esa bolsa serosa, cuyo contacto con la parte más interna del corazón se llama epicardio. Bueno, a esas contracciones que se producen en el corazón y que bombean o actúan mediante el bombeo, las llamamos sístole y diástole. Entonces aquí tenemos que comenzando en el corazón, la sangre desoxigenada, es decir, aquella que contiene dióxido de carbono, que es aquella que está regresando de la circulación mayor, que ya fue la que vimos, retorna desde la circulación sistémica hacia el lado derecho del corazón. O sea, llega hacia el lado derecho del corazón. Luego
Esta es bombeada a través de la circulación pulmonar, llegando hacia los pulmones donde se realiza el intercambio gaseoso, donde el dióxido de carbono es removido de la sangre y reemplazado por el oxígeno. La sangre entonces ya se encuentra oxigenada y retorna nuevamente al lado izquierdo del corazón, donde es bombeada hacia la circulación sistémica y entrega su oxígeno a los tejidos corporales para retornar nuevamente al tejido al lado derecho del corazón. O sea, ella sale de acá expulsada y eyectada y ya sale por allá y se distribuye básicamente para hacer el resto del proceso de la circulación, no a nivel pulmonar, sino ya a nivel sistémico del resto del cuerpo. Aquí encontramos una imagen de la circulación donde se nos menciona la circulación menor, que vendría siendo la que se encuentra en la parte de acá, que es menor o pulmonar, y tenemos la circulación mayor o sistémica. Entonces ya nos dijeron que la sangre ingresa, pasa a lo que es la parte de la circulación pulmonar, de la circulación pulmonar regresa hacia el lado izquierdo y ahí es bombeada al resto del cuerpo para seguir con el proceso de la circulación mayor. Y el ciclo se repite. Tenemos también los vasos sanguíneos que hacen parte de este sistema circulatorio. Entonces tenemos los vasos sanguíneos, dentro de ellos se encuentran las venas, las arterias y también lo que son los capilares. Ambas, siendo venas y arterias, se caracterizan porque tienen una túnica externa, ¿cierto? Una túnica media y tienen también una túnica íntima, que es la que tiene contacto básicamente con la sangre, ya sea venosa, que se encuentran los glóbulos acá desoxigenados, un poco más morados, o sangre arterial que se encuentra en contacto con los glóbulos rojos que se encuentran oxigenados y de un color rojo vivo. Al espacio por el que vendría pasando la sangre, al espacio que se encuentra acá, es básicamente lo que nosotros llamamos luz vascular o lumen. Esta que se encuentra por acá, este espacio por donde circula la sangre, esta cantidad, se llamaría lumen. Entonces tenemos que las arterias transportan sangre desde el corazón y las venas llevan sangre de regreso al corazón. La única parte donde no se realiza o se lleva como un cambio en esta parte es en la circulación menor, que la vena pulmonar trae la sangre oxigenada de los pulmones al corazón. Los capilares que rodean las células y los tejidos del cuerpo para aportar y absorber oxígeno y nutrientes y otras sustancias. Y los capilares también se conectan en ramas con las arterias y con las venas. Las paredes de la mayoría de vasos tienen tres túnicas diferentes, que fue las que ya hablamos anteriormente. Entonces, cuando tenemos un capilar grande, digamos en el caso de las venas, se llamarían venas. Cuando están un poquito más pequeñas, las llamamos vénulas y cuando ya llegan a ser muy pequeñas a nivel microscópico, las llamamos capilares. Y cuando estamos hablando de las arterias, decimos que los vasos grandes vendrían siendo las arterias, las más pequeñas o medianitas vendrían siendo las arterioles y ya cuando llegan bien profundas a los tejidos, se vuelven nuevamente capilares y se mezclan allí con los capilares venosos y los capilares arteriales. Aquí tenemos también las partes del vaso sanguíneo, donde encontramos un poquito más acerca del endotelio, la capa íntima, el subendotelio, la lámina elástica, que es la que tiene más contacto con la túnica media, que es donde encontramos el músculo liso, una lámina elástica externa y también encontramos la túnica externa o adventista. Acá tenemos que la arteria se divide en arteriolas y más pequeñamente en capilares. Y dentro de las cosas que tenemos en cuenta con diferencias de las arterias y de las venas es que las arterias llevan sangre a favor
de la gravedad y las venas la llevan en contra de la gravedad, por lo cual en grandes vasos se encuentran como estas valvulitas que vendrían siendo unas compuertas que van a evitar, van a ayudar a que la sangre salga eyectada en contra de la gravedad y regrese al cuerpo y evite que se vaya como a retroceder o que se vaya como a estancar la sangre venosa en la parte inferior del cuerpo. Aquí tenemos también los vasos sanguíneos, donde se nos dice que los vasos sanguíneos son los conductos por donde circula la sangre, que hay de 3 clases, que son las arterias, venas y capilares. La sangre sale desde el corazón por las arterias y llega a él nuevamente por las venas. Los capilares unen ambos vasos y la circulación es completa. El corazón, tejidos, del corazón a tejidos y de estos al corazón, de este al pulmón y nuevamente al corazón para volver oxigenada a los tejidos. Acá encontramos que las venas llevan sangre de los tejidos al corazón y sus paredes son más delgadas que las de las arterias. Las de las arterias llevan sangre del corazón en los tejidos y sus paredes suelen ser más gruesas y expandibles. Dentro de los capilares llevan la sangre al interior de los tejidos y lo unen las arterias con las venas. Aquí es importante resaltar una característica que es muy importante cuando hablamos del sistema linfático, y es que los capilares son permeables, pero son menos permeables que los capilares linfáticos. Recordando que cuando hablamos de permeabilidad, hablamos como de la capacidad de dejar pasar un líquido, ya sea de la parte externa a la interna o de la parte interna a la parte externa. Aquí tengo un pequeño videíto que se les va a enviar en la diapositiva para que conozcan un poquito acerca de la tensión arterial, que básicamente se define como la fuerza con la que chocan la sangre en la pared de las arterias, y pues esto es de suma importancia, en especial para entender el proceso de la hipertensión. Aquí tenemos otros recursos para las consultas. Recuerden que estas diapositivas se envía para que ustedes las puedan consultar. Espero hayan podido aclarar un poquito las dudas que tenían.